Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 12. El tema de esta clase es funciones cuadráticas. Recordemos que la clase número 11 es el antecedente directo de esta clase. Por lo tanto, si tú quieres comprender a cabalidad, comprender todo el concepto de función cuadrática, es extremadamente recomendable ver primero la clase número 11. Bien, la clase número 11 vimos lo que era la función lineal. Bien, y empezamos a descubrir este concepto a través de una información cotidiana como puede ser la cuenta de la luz, del agua, del celular, etcétera. Aquí en la pantalla están viendo la cuenta de la luz, ¿cierto? Que nosotros o su papá o ustedes tienen que pagar en determinado momento del mes, ¿cierto? Generalmente a fin de mes o las primeras semanas. Y ese precio, ese total, que nosotros aquí lo vemos como 34.656, ¿cierto? Depende de lo que yo gaste en energía, ¿cierto? Aquí, energía. 27.006 y algo aparece ahí. Entonces, lo que nosotros descubrimos es que siempre en una función vamos a encontrar una variable independiente y una variable dependiente. O sea, al final de todo el proceso, ¿qué variable es la que depende de otra? Y aquí obviamente que nosotros llegamos a la conclusión de que el precio o el total, el costo total, depende de mis kilowatts, de mi energía consumida. ¿Ya? Esos seis conceptos que nosotros vemos aquí, la variable independiente, la variable dependiente, el dominio, el recorrido, la preimagen y la imagen, están tratadas en la clase número 11 y como les menciono, es el antecedente para ver funciones cuadráticas. ¿Bien? Bien, vamos entonces a hacer un paralelo entre la función lineal, la función la podemos abreviar así en matemática, entre la función lineal y la función cuadrática. Bien, la función cuadrática. ¿Qué pasa con la función lineal y la función cuadrática? Nosotros ya sabemos que la función lineal f de x es igual a mx más n, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos eso, lo tenemos súper claro, que tenemos una función lineal donde n viene siendo nuestro coeficiente de posición, ¿cierto? Coeficiente de posición. Y nosotros lo relacionamos con los costos fijos de algo, ¿cierto? La clase 11 lo vimos como costos fijos. No siempre va a ser los costos fijos, por supuesto, pero sí lo relacionamos con eso, ¿ya? Por ejemplo, si un plan de celular cuesta 10.000 pesos, pero si yo no lo ocupo, me van a cobrar 1.000 pesos por gastos de gestión todos los meses, eh, tiene un costo fijo, por lo tanto, N viene siendo 1.000. O el costo de arriendo también del TAC, ¿cierto? Nosotros lo que pagamos autopista, sobre todo en Santiago, ¿cierto? Los que pagan autopista, si no ocupan el tag, no ocupan la autopista, igual tienen que pagar el arriendo del dispositivo, ¿cierto? Ese arriendo se le llama costo fijo, porque independiente que usted ocupe o no ocupe el tag, tiene que pagarlo igual, ¿bien? Ese es el costo fijo o de donde empieza mi determinada función. M, ¿cierto? Es la pendiente, y la pendiente lo que quiere decir es que es un número fijo también, pero lo que provoca, como está multiplicándose con x, que es la variable independiente, es que a medida que aumenta x, m, si depende si es positivo o negativo, va a aumentar o disminuir constantemente en mi función. Bien, por ejemplo, si calculo las fotocopias de algo, a medida que crece la fotocopia, va a aumentar mi precio total, ¿cierto? Suponiendo que este es el precio total. Y eso depende porque tengo un valor por cada fotocopia, que es M, ya la pendiente. Bueno, todo esto está tratado en la clase número 11. ¿Qué pasa con la función cuadrática? La función cuadrática lo que viene a hacer es mantener todos los conceptos que nosotros ya conversamos en la clase anterior, pero lo único que hace es cambiar esta cáscara, ¿ya? Esta ecuación que aparece aquí. Ya no es una ecuación lineal, sino que es una ecuación cuadrática. ¿Bien?
Y por supuesto que al cambiar mi ecuación ya no es una gráfica lineal, ¿cierto? Que nosotros generalmente, me quedo un poquito choco ahí el gráfico, pero este X y este Y, nosotros sabemos que, o podemos más o menos dibujar esta función lineal de esta forma, ¿cierto? Va a depender, claro, cómo va a ser el valor de M y N, pero generalmente es así. Va aumentando o también puede ir disminuyendo, pero en este caso hicimos una gráfica que aumenta, ¿cierto? A medida que pasa, que aumenta X, que es la variable independiente. Pero en la función cuadrática, ese gráfico va a cambiar. No sé por qué se me está haciendo oblicua la línea, pero bueno. Nosotros, en la función cuadrática, esta función ya no es una línea, por supuesto, sino que es cuadrática, es una parábola. De esta forma más o menos. Ya más o menos, ya voy a ir explicándole ya en la otra diapositiva y dibujo que me van a ayudar a que se comprenda mejor y no tenga estos problemas de línea, ¿cierto? Entonces, en la función cuadrática tengo una parábola que describe mi función. No es una línea, no es lineal, es cuadrática. Bueno, vamos entonces con la función cuadrática, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo concreto de la función cuadrática. Dice que y, ¿cierto? Que nosotros ya sabemos que esa y es lo mismo que decir f de x, es igual a x cuadrado menos x menos 2. Bien, eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Nos está señalando que al ladito aparece una y, pero bueno, nosotros ya sabemos que es lo mismo que decir que es f de x, que esa variable está en función de x. El valor que toma y depende de x, eso quiere decir. Si nos damos cuenta, ¿ya? Antes de ver nuestro gráfico, antes de cualquier cosa, nosotros para poder comprenderlo nos vamos a hacer una tablita, tal como lo hicimos con la función lineal, nos vamos a hacer una tablita de valores para ir comprendiendo más o menos esto, ¿ya? Para poder ir dándonos cuenta de qué se trata, por qué llegamos a este gráfico, ¿ya? ¿Por qué llegamos justamente a este gráfico? Suponiendo que yo me doy el valor me voy a dar valores más o menos que yo sé que me van a dar exacto, porque como esto es continuo, me podría dar el valor X y algo y va a ser difícil calcularlo. Entonces, por ejemplo, si X vale 0, ¿ya? Como es la variable independiente, se manda sola, por lo tanto puede tomar los valores que yo quiero. ¿Cuánto va a ser el valor de y, es decir, de f de x? Recordemos que esto es f de x. ¿Cuál va a ser el valor? Entonces reemplazo es 0 en los x. Aquí 0 al cuadrado es 0. Menos 0, porque eso también es 0, 0. Por lo tanto, y va a valer menos 2. Voy reemplazando. Entonces, cuando x es 0, ¿cierto? Y es menos 2. Cuando x es 0, aquí está x, y, este eje y, es menos 2. Perfecto, ahí está. Cuando x es 2, por ejemplo, ¿qué va a pasar? 2 al cuadrado sería 4, menos x sería 2, menos 2, ¿cierto? 4 menos 2 es 0. Entonces, cuando 2 es 0, ¿cierto? Cuando 2 es 0, o sea, perdón, cuando x es 0, perdón, estoy viendo mal. Cuando x es 2, aquí y es 0, ¿bien? ¿Qué va a pasar si x es 1? Si x1 me quedaría 1 al cuadrado, 1, perfecto, menos x, que sería 1, y menos 2, ¿cierto? Entonces me quedaría 1 menos 1, 0, y 0 menos 2, menos 2. Entonces, cuando x es 1, aquí, x1, el valor de y es 2. Entonces ahí se juntaría. Y fíjense que aquí se produce algo, que ambos x, el x cuando es 0 y el x cuando es 1, el y vale menos 2. ¿Bien? Se va a producir ese efecto, un efecto espejo que se llama, que tiene que ver con un eje de simetría que pasa justo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, que todo se va a repetir, se va tal cual como un espejo. Y aquí donde pasa el espejo se le llama vértice, ese se llama eje de simetría porque es un espejo, ¿ya? Y por aquí mismo pasa el vértice, que es aquí. Que el vértice es el único punto que no tiene espejo, porque está justo en el espejo, digamos. Pero todo lo demás tiene espejo, entonces ese es el espejo de este, o este es el espejo de ese.
Este es el espejo de este otro, por lo tanto, cuando yo diga que x vale menos 1, si yo reemplazo acá, me va a dar que y es menos 2. ¿Bien? Entonces, como fíjense que cada x que yo reemplazo, tiene un valor y, pero hay dos x que van a tener el mismo y. Aquí nos vamos a dar cuenta que ahí van a haber dos x, siempre van a haber dos x que tienen el mismo y. Este x con este x tienen el mismo y. Este x con este x tienen el mismo y. Siempre dos x tienen el mismo y, porque esto es un espejo, vuelvo a insistir. Nos vamos a dar cuenta que esta función siempre va a tener para un i, para un i determinado, siempre va a tener dos soluciones. Siempre va a tener dos soluciones. Excepto el vértice, ¿cierto? Que ya lo dijimos. Siempre va a tener dos soluciones. Entonces, cuando nosotros queremos, cuando nos preguntan la solución de la función, se refiere a que me están preguntando cuáles son los x cuando f de x es cero. Cuando es cero, ¿qué va a pasar con los x? En este caso, cuando i es cero, es decir, aquí, ¿cierto? Eh, aquí puse menos 2. ¿Por qué puse menos 2? Era cero, perdón. Allí, cuando x es cero, perdón, cuando i es cero, a ver, espérense, que aquí algo hice mal, o no sé si hice algo mal, ya, no estoy bien. Ya, cuando i es cero, ¿cierto? ¿Qué valores x tengo? Tengo el 2, ¿cierto? Cuando i es cero, tengo el 2, y además tengo el menos 1. Entonces, cuando me preguntan a mí cuál es el valor de la función en la cuadrática, yo generalmente voy a tener dos valores, el 2 y el menos 1 en este caso en particular. ¿Qué conclusión puedo tener entonces? Que en la función cuadrática voy a tener un x1 y un x2 que cumplan que f de x sea cero. ¿Cómo yo puedo calcular eso? Porque no siempre voy a hacer la tabla, ¿cierto? Voy a usar esta formulita que está aquí. ¿Ya? Recordemos que f de x en la función cuadrática generalmente es ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? En nuestro ejemplo concreto que teníamos en la diapositiva anterior es x cuadrado menos x menos 2. Entonces, el numerito que acompaña al x cuadrado, aquí en este caso particular es 1, ¿cierto? A es 1. B, el numerito que acompaña a esta x es menos 1. Y el término independiente c vale menos 2. Entonces, para descubrir el valor x1 y x2, simplemente voy siguiendo esta fórmula. El x1 es igual a menos b más raíz de b cuadrado menos 4ac y todo eso partido por 2a. Y el x2, por otro lado, es menos b, la misma fórmula, pero en vez de más va a ser menos, por eso aparece más menos. Menos raíz de b cuadrado menos 4ac. Todo eso partido por 2a. Bien, reemplazamos. A vale 1, B vale menos 1 y C vale menos 2, ¿cierto? En el x1 me aparece menos B, B vale menos 1, entonces si tiene otro menos adelante sería 1 positivo, más raíz de B cuadrado. Menos 1 al cuadrado sería 1 positivo, menos 4 por A que vale 1 y C que vale menos 2. Y todo eso partido por 2A, 2 por 1, 2. Entonces me quedaría 1 más raíz de 1, 4 menos 2, ¿cierto? Me daría 8, pero positivo porque ambos son negativos. Partido en 2. Entonces aquí me quedaría raíz de 9. Raíz de 9 es 3. 3 más 1 es 4 y 4 dividido en 2 es 2. Y aquí, si yo hago todo esto, me va a dar el valor de menos 1, ¿cierto? Que lo habíamos visto anteriormente. Entonces, así también puedo calcular las X. Mirando el gráfico, donde se cortan el eje X en una forma, ¿cierto? Aquí y aquí.
porque aquí es cuando y es cero, y justamente cuando a mí me preguntan las soluciones cuando y es cero, por eso puedo decir que la x1 es 2 y la x2 es menos uno, o al revés, da lo mismo cuál sea la x1, y también puedo desarrollarlo de esta forma, utilizando la fórmula de soluciones. Pero también puedo utilizar, ¿cierto? F de X, puedo utilizar productos notables. Entonces, quiero saber cuáles son las soluciones de X, de esta función cuadrática cuando Y es cero. Entonces aquí pongo igual a cero. Aquí, ¿qué producto notable me sirve hacer? El producto notable de término común. Entonces está aquí un X y aquí otro X. ¿Qué números multiplicados me dan menos 2 pero sumado 1? Menos 1, ¿cierto? Tengo que hacerme esa pregunta. Menos 2 más 1, porque menos 2 por 1 positivo es menos 2 y menos 2 más 1 es menos 1. Por eso, esa forma. Entonces, si yo me pregunto, en una multiplicación, ¿cómo tendrían que ser los factores para que me dé cero? Podría ser este cero o podría ser ese cero, ¿cierto? Para que en una multiplicación algo me dé cero, basta con que esto sea cero o eso cero. Por lo tanto, para que esto sea cero, x tendría que valer 2 positivos, ¿cierto? Porque si 2x vale 2, 2 menos 2 es 0. Y aquí, para que este valga 0, x tendría que valer menos 1. Por lo tanto, las soluciones que me permiten que eso sea igual a 0 es que x sea 2 o x sea menos 1. Justamente lo que nos da anteriormente. Tengo tres alternativas. Ver el gráfico, hacerlo con esta formulita o, en definitiva, usar productos notables. ¿Por qué es importante esta fórmula? Esta fórmula incluye algo que se llama el discriminante, que es lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? Dentro de la raíz. Lo que está dentro de la raíz es súper importante el desarrollar toda la fórmula, porque imagínense que si lo que está dentro es negativo, si lo que está dentro es negativo, quiere decir que esta raíz ya no va a ser dentro de los números reales, por lo tanto no voy a poder desarrollar este ejercicio, no voy a poder desarrollar este problema. Entonces, todo esto se anula. Si lo que está dentro, que se llama discriminante y lo puedo escribir con un triangulito, es menor a cero, no hay solución en los reales. Por eso se dice que si el discriminante es menor a cero, las raíces son complejas conjugadas, es decir, no hay solución en los reales. Pero si el discriminante es mayor a cero, hay dos soluciones, porque voy a poder sumarle a menos b algo, una raíz algo, y también voy a poder restarle, por lo tanto van a ser dos números distintos. Pero si ahora el discriminante, lo que está dentro de la raíz es cero, es decir, esto todo se convierte en cero, me queda menos b más cero y menos b menos cero, es lo mismo. Y menos b partido por 2 me va a quedar solamente un número. Por eso digo que tengo una raíz real o igual, ¿cierto? Porque tengo el x1 va a ser igual al x2. Bueno, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante para que les quede más claro. Esto también lo voy a ver más adelante, pero son propiedades más que nada, que si yo digo que quiero sumar el x1 más el x2, basta con que yo diga que esto es menos b partido por a, la suma. Y la multiplicación del x1 por el x2 basta con que yo diga que c partido por a. Si yo tengo el valor b, tengo el valor a, tengo el valor c, voy a poder saber cuánto me van a sumar, cuánto me van a multiplicar las soluciones. Ahora, ya tenemos claro que si el discriminante es mayor a cero, voy a tener dos soluciones. Por lo tanto, si nuestra gráfica fuese esta que yo estoy remarcando, sí o sí mi gráfica va a cortar al eje X en dos puntos, porque ahí es donde Y es cero. Si mi discriminante es igual a cero, este puntito, que es justamente el vértice, va a cortar en un punto nomás a X. Y si el discriminante es menor a cero, en el eje X no lo va a cortar nunca porque nunca Y va a poder ser cero. No lo va a cortar al eje X. ¿Bien? Eso es súper importante que lo tengan claro porque el discriminante se va a usar bastante en la PAES. ¿Bien? ¿Cuál es el punto más alto o más bajo de una función? Es el vértice, como ya se lo estaba adelantando. Si tengo una función cuadrática y, por ejemplo, tuviese esta función,
Este es el punto más bajo porque más abajo de esto no hay función. Eso es el vértice. Pero si lo tuviese la función hacia abajo, ¿ya? Que puede estar hacia abajo, y de que esté hacia arriba o hacia abajo depende de este numerito que va aquí adelante, aquí. Porque si A es positivo, la función va hacia arriba, carita feliz. Si A es negativo, la función va hacia abajo. Eso es muy fácil aprendérselo. Entonces, el vértice se calcula también teniendo el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Cómo tengo el valor de A y el valor de B y el valor de C? Recordemos que lo sacamos de aquí, ¿cierto? De nuestra misma función. S es el A, el que acompaña al X cuadrado, el B el que acompaña al X y el C el término independiente. Entonces, esto va a ser un punto, es decir, este va a ser la parte X y esta va a ser la parte Y. La parte X basta con que yo reemplace menos B partido por 2A, me va a dar un número, y la parte Y, ese número lo reemplazo en mi función y me va a dar el valor. Ya lo vamos a ver con ejemplos más concretos, ¿ya? Veamos un ejercicio para que todo esto que estamos hablando no se convierta solamente en teoría, porque me imagino que se ha visto en algún determinado momento, sobre todo en el colegio, y porque más allá de lo que, de todos los contenidos que podamos ir viendo, ¿cierto? Que esto lo pueden encontrar en libros, en videos, etcétera, etcétera. Quiero que ustedes se vayan familiarizando con la función cuadrática, que no es distinto a otro tipo de función, ni mucho menos más difícil que la lineal. Simplemente es otra forma de graficar y de caracterizarla, pero nada más que eso. ¿Bien? Empecemos con este ejercicio. Dice, considere la función f de x es igual a 2x cuadrado más 4x más 5, con x en los números reales. Dice, el menor valor que alcanza la función es. Entonces, esta función que está aquí, si yo la quiero graficar, voy a graficar algo aproximado, no va a ser algo exacto, va a ser algo muy aproximado, pero ese aproximado me va a ayudar harto, porque fíjense, primero, esta función va hacia arriba o hacia abajo. Lo primero que tengo que ver es A, es decir, el valor que acompaña al X cuadrado, porque si el A es positivo, la función va hacia arriba. ¿Bien? Eso es una cosa. Además, me dan el valor independiente y el valor C es súper importante porque es donde corta el eje Y. ¿Dónde corta el eje Y esta función? En el 5. Por lo tanto, yo puedo decir que esta función va hacia arriba y corta en el 5. Ahora, yo no sé exactamente dónde corta el eje X. Y si es que corta, a lo mejor no corta, a lo mejor en un punto, pero lo voy a graficar en forma general. ¿Ya? Así, así. Entonces, ya me puedo dar cuenta que el punto menor que alcanza la función, este valor menor, es en el vértice, porque más abajo de eso no hay. Por lo tanto, lo que me están pidiendo, el valor de la función, me están pidiendo el vértice, pero justamente la coordenada ahí. Recordemos que el vértice es un punto, x, y. Este es el x, ¿cierto? Y este vendría siendo el y. Me están pidiendo justamente este valor, el y. ¿Cómo calculaba el vértice? El vértice lo calculo como menos b partido por 2a. Y después ese valor lo reemplazo en mi función. Calculemos la parte x, porque la parte x, teniendo ese valor, después reemplazo en la función y voy a obtener mi valor y, que es el que necesito. Justamente el que necesito. ¿Cuánto vale b? B vale 4. Entonces sería menos 4. Partido en 2a. ¿Cuánto vale a? 2. Y 2 por 2 sería 4 positivo. Por lo tanto, el valor x de este vértice es menos 1. Entonces ahora el menos 1 lo reemplazo en mi función para obtener el y del vértice. Entonces digo, 2 por 1 al cuadrado, 1, más, perdón, menos 1 al cuadrado sería 1, ¿cierto? 4 por menos 1, 4 por menos 1, más 5. 2 por 1, 2. 4 por menos 1, menos 4.
más 5. Entonces me quedaría 2 menos 4 menos 2. Y menos 2 más 5, 3 positivo. Por lo tanto, el vértice es el menos 1,3. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x vale 1, y es 3. ¿Cuál es el menor valor que tiene la función? Es 3, porque la función se refiere a y o al f de x. Entonces, el menor valor que puede tomar esta función es 3. ¿Ya? Dice, sea la función f de x igual a x cuadrado más bx más c, con a distinto de 0. Perfecto. A es distinto de 0, así que esto sería siempre x cuadrado. Y con dominio el conjunto de los números reales. Si la gráfica de f no intersecta el eje x, o sea, si yo quiero graficar esto, yo sé que a distinto de 0 puede ir para arriba o para abajo. En general lo voy a hacer hacia arriba, pero también podría ser hacia abajo. Quiere decir que no intersecta el eje x, por lo tanto está volando ahí. Pero también podría estar, esta gráfica podría ser esta, que nuestra función está volando ahí. Porque como no intersecta el eje x, quiere decir que su discriminante es negativo. Porque recordemos aquí que si el discriminante es negativo, nuestra función no intersecta el eje x. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Que el discriminante es negativo, menor a 0. ¿Y cuál es el discriminante? El discriminante es lo mismo que b cuadrado menos 4ac. Y eso tiene que ser menor a 0. Con eso, yo puedo decir que mi función no intersecta al eje x. ¿Ya? Esta pregunta era una pregunta simplemente de sé o no sé la materia, ¿ya? Más allá de calcular cosas. Bien. Vamos con esta. Dice, sea la función de números reales f de x igual x cuadrado menos 3. ¿Ya? ¿Cuál es el conjunto de los números reales t, ¿cierto? Que satisfacen que f de t sea igual a 1. Es decir, quiero que esto sea 1. ¿Cuáles son los x cuadrados que me van a, o sea, los x, perdón, que me van a ayudar a que esto sea 1? Recordemos que por lo menos tienen que, podría haber 2, ¿cierto? Dos x, un x1 y un x2. Podría haber solo un x o podría haber ningún x que satisfaga eso. Tenemos que desarrollar esto como una ecuación cuadrática. Entonces, decimos x cuadrado menos 3 menos 1, porque ese menos 1 lo pasamos para allá. Entonces, 0 es igual a x cuadrado menos 4. Ese menos 4 lo pasamos hacia la... a ver, quise pasar este menos 1 para que juntáramos primero, pero lo más correcto hubiese sido que pasáramos este 3 para acá a la izquierda. Pero algunos de ustedes podrían querer hacer este ejercicio como productos notables, así que por eso también lo quise igualar a 0 completamente. Opción de cada uno, ¿ya? Ahora lo voy a terminar de hacer como una ecuación cuadrática despejando la x cuadrada. Entonces, x cuadrado, este menos 4 pasa a la izquierda como positivo. ¿Qué valores x me dan 4 positivo? X podría ser el valor 2, el x1, y el x2 podría ser el menos 2. Porque fíjense que 2 al cuadrado me da 4, pero menos 2 al cuadrado también me da 4. Por lo tanto, los valores t que permiten satisfacer que f de t sea igual a 1, es decir, que esto sea 1, significa que eh, esto es f de t. Y este X en verdad son T, pero bueno, nosotros sabemos que XT en este caso viene siendo igual. ¿Cuáles son esos valores? El menos 2 y el 2. ¿Bien? Veamos este ejercicio. Dice, la trayectoria de un proyectil está dada por la ecuación I, que depende del tiempo de T, donde esto es igual a 100T menos 5T cuadrado. Aquí está desordenada la función porque generalmente tendría que ir de esta forma.
¿cierto? Por la forma simplemente, no es que esté mal hecho, sino que en términos de función nosotros lo hemos estudiado así, pero también puede suceder que los libros, sobre todo los libros, consideran que esto debemos ordenarlos primero los positivos y después los negativos, ¿ya? Donde t se mide en segundos y la altura es I de t. O sea, esta es la altura del proyectil y esto es el tiempo. Entonces, a medida que avanza el tiempo, la altura puede aumentar o disminuir. ¿Bien? De eso va a depender más o menos el ejercicio. ¿En cuál de los siguientes valores de t el proyectil, a ver, perdón, se mide en metros? Entonces, ¿en cuál de los siguientes valores de t estará el proyectil a 420 metros de altura sobre el nivel del suelo? Es decir, cuando yo quiero saber los valores de t cuando IT, cuando la función sea 420 metros, ¿cierto? Ya tenemos. Entonces acá lo que podemos hacer es, bueno, identificar cuáles son los valores t. Aquí me quedaría menos 5t cuadrado más 100t menos 420 porque tiré esta hacia la derecha y ahí me queda igualada a 0. Y aquí nos encontramos con una función que está igualada a 0, por lo tanto voy a poder hacer productos notables. Aquí, esta función es una función cuadrática, ¿ya? Y por lo tanto vamos a llegar a una ecuación cuadrática para poder resolver la t, para poder resolver mi t1 y mi t2, ¿ya? Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Siempre que el numerito que esté adelante del t cuadrado, del x cuadrado, da lo mismo si es xt, sea 1. Entonces ese menos 5 me está molestando. Como me está molestando, voy a dividir por todo menos 5. Entonces, 0 dividido en menos 5, 0. Menos 5 dividido en menos 5, 1 positivo y ahí me queda el t cuadrado solito. Después, 100 dividido en 5t, en menos 5t me quedaría menos 20t, ¿cierto? Y 420, menos 420 dividido en menos 5, ¿cierto? 420 dividido en 5 me daría 84, positivo. ¿Bien? Entonces, la pregunta que me tengo que hacer aquí, ¿ya? Es, bueno, voy a factorizar, aquí t, y la pregunta es, ¿qué números multiplicados me dan 84, pero sumados me dan menos 20? Y aquí, bueno, aquí tienen que saber más que nada las tablas, pero también pueden jugar un poquitito con las alternativas que me están dando, ¿ya? Entonces podría ser 6. Es siempre más fácil partir por la suma, ¿cierto? Entonces, ¿qué suma aquí le dan 20? 6 y 14, porque 10 con 6 no, 10 con 14 tampoco. Entonces empiezo a jugar con estos dos primero. A ver qué tal. Yo pongo aquí 14 y aquí pongo 6. 14 con 6 me daría 84. Sí, me da 84. 14 por 6 me da 84. En cambio, ambos tendrían que ser negativos. ¿Por qué? Porque la multiplicación me tiene que dar positivo, pero la suma me tiene que dar menos 20. Por lo tanto, el tiempo 1 tendría que ser 14 positivo, porque de esta forma esto se convierte en 0. Y este T2 tendría que ser 6 positivo, porque de esta forma esto se convierte en 0. Por lo tanto, ¿en qué momento la gráfica o el proyectil alcanza los 420 metros? En dos momentos, en el tiempo 14 y en el tiempo 6. Bien, esta función es más o menos así porque como lo voy a graficar acá, como tiene un A que es negativo, va hacia abajo, ahí. Entonces quiere decir que en el tiempo 6, aquí va a ir el 6, y en el tiempo 14, tiempo 6 y 14, lo vamos a suponer, a ver, tenemos que hacerlo positivos. Yo me equivoqué aquí porque el tiempo es positivo, no puede ser negativo. Entonces esta no va. Aquí el tiempo 6 y el tiempo 14, ¿cierto? Entonces aquí, esto es 420 metros.
Cuando el tiempo es 6 alcanza los 420 y cuando el tiempo es 14 alcanza los 420. Entonces 6 y 14 se alcanzan los 420 metros, la 1 y en la 3. ¿Bien? Bueno, ¿qué aprendimos hoy día? Comprendimos la idea de función cuadrática, ¿ya? Traten de revisar los ejercicios, revisar la guía de ejercicios que también está en Schoology y vamos a seguir repasando también funciones general para que no tengan más dudas respecto a esta materia. Que esté muy bien, muchas gracias por estar viendo esta clase.